Muy bien. Sistemas equivalentes o sistemas de fuerzas equivalentes es el tema de hoy. Bueno, por concepto, dos sistemas de fuerzas se consideran equivalentes si tienden a producir el mismo efecto sobre el cuerpo. ¿Sí? Sobre un cuerpo, desde el punto de vista mecánico, se producen dos efectos. Uno, efecto de traslación o de suma de fuerzas. Y dos, el efecto de rotación o de suma de momentos de torsión. ¿Correcto? Entonces, también se ha visto que las fuerzas se pueden trasladar sobre su misma línea de acción de tal forma que no afecte el momento, ¿no? Que produce dicha fuerza, ¿no? Muy bien, asimismo se ha dicho que un par, un momento, o par, o cupla, se le conoce como un vector libre, es un momento libre, porque se puede ubicar en cualquier posición y seguir actuando como momento. De aquí en adelante, cuando hablemos de momentos en el plano, vamos a hacer una gráfica o vamos a trazar no un vector en el plano, precisamente no un vector, sino como 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 una flecha curva en sentido horario o antihorario. ¿Ya? Y en el espacio sí va a ser un vector acompañado de una especie de aureola, una flecha curva en el espacio porque sí es un vector, ¿correcto? Y ese vector va a indicar un vector momento. ¿Listo? Un vector momento. Y que puede estar en cualquier posición siempre y cuando sea en el plano de acción. Bien, un sistema de fuerzas y momentos es simplemente un conjunto particular de fuerzas y momentos pares, ¿correcto? Tenemos aquí en la figura dos sistemas. El sistema 1 conformado por la fuerza FA, FB externa, y observen aquí el nuevo símbolo, ¿no? Es un vector, como está en el espacio, tiene una especie de flechita curva que indica que es un momento, o momento par, mejor dicho, ¿no? O cupla. Y abajo tenemos un sistema formado por una fuerza conocida como FD y dos momentos, o cuplas, ¿no? Dos momentos. Entonces, para que esos dos sistemas sean equivalentes, tendrían que producir el mismo efecto. Estas tres fuerzas y estas de acá, fuerzas y momentos, tienen que producir el mismo efecto total sobre el sistema 1 y el sistema 2. ¿Qué quiere decir esto? Primero, esencialmente, la suma de las fuerzas del sistema 1, esta de aquí, debe ser igual a la suma de fuerzas del sistema 2. Valga decir, si yo sumo FB con FA, el momento no se suma, no forma parte de las fuerzas, ¿no? Entonces, la suma de estas fuerzas, la resultante de estas fuerzas, debe ser igual a la fuerza FD en este caso, porque es la única. Y cuando yo sume los momentos, la suma, el momento total sobre el sistema M1 debe ser igual al momento total sobre el sistema M2. Claro, respecto desde el mismo punto de referencia. Por ejemplo, aquí, ¿no? Ambos tienen el mismo punto de referencia. No puede ser desde otro punto, por supuesto. Entonces, si se cumplen con estas dos condiciones, sumatoria de fuerzas iguales y sumatoria de momentos iguales, se dice que el sistema es equivalente. ¿Listo? Muy bien. Vamos a desplazar un poquito más abajo aquí. Aquí arriba. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos donde se puede determinar si los sistemas dados son equivalentes. ¿Ya? Primero, hay que preguntarse, ¿son iguales las sumas de las fuerzas? Para ello, se halla la fuerza resultante en un sistema y la fuerza resultante en el otro sistema. Segundo, ¿son iguales las sumas de momentos respecto a un punto arbitrario? El mismo punto para ambos sistemas. Si así lo son, se cumple con las dos condiciones de equivalencia. Veamos el primer ejemplo. Dice así, tres sistemas de fuerzas y momentos actúan sobre la viga de la figura. Bueno, estas tres figuras, tenemos tres sistemas. ¿Son tales equivalentes entre sí? Para cumplir con eso, tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas. Yo lo voy a hacer primero a mano
¿sí? Vamos a hacerlo rápidamente. Aquí, sumatoria de fuerzas. Por supuesto, hay sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Veo que no hay ninguna fuerza horizontal, así que solo sumatoria de fuerzas en el eje Y para este sistema, ¿no? Del sistema 1, S1, pues la única fuerza es 50 newtons, así que hay que colocar 50 J. ¿Por qué? Porque apunta hacia Y positiva, en newtons, por supuesto. Sumatoria de fuerzas para el sistema 2, sumatoria de fuerzas también, como no hay fuerzas horizontales, todo sumatoria de fuerzas en el eje Y para el sistema 2. Y por supuesto, 50 newtons. Este momento que se está viendo aquí como una flechita curva, recuerden que en el plano se ve una flechita curva, entonces no incluye porque no forma parte de una fuerza, sino de momentos. Entonces decimos, esto también es 50 J en newtons. Igual el primero. En el tercero va a suceder lo mismo, sumatoria de fuerzas en el eje Y del sistema 3. Solo me da que tenemos 50 newtons, ¿no? J. Así que la primera condición no de equilibrio, sino de equivalencia, se ha cumplido. La sumatoria de fuerzas en los tres son iguales. Luego, la sumatoria de momentos. Para hallar la sumatoria de momentos, tenemos que entender que debemos hallar el momento respecto al mismo punto. Vamos a escoger el punto por lógica. Sumatoria de momentos respecto al punto O para el sistema 1 es, ya que solo hay una fuerza de 50 newtons, observen, y 50 está pasando por el punto de giro, el momento va a ser 50 newtons por 0 metros, porque no hay distanciamiento. La respuesta me va a dar 0 newtons por metro. Vamos al segundo sistema, sumatoria de momentos respecto al punto O para el sistema S2. Y decimos que eh, aquí, respecto al punto O, ahora sí tenemos una distancia, ¿no? Será aquí fuerza por distancia, la distancia sería 0,5 y hay un giro provocado por la fuerza de 50 newtons que es antihorario respecto a O, así que antihorario positivo. Vamos a colocar más 50 newtons. ¿Por qué distancia? Desde el punto O hacia el punto de aplicación de la fuerza es 0,5 metros. 0,5 metros. Esto me va a dar 50 por 0,5 es 25 newtons por metro. Giro, perdón, me falta algo aquí, algo más, perdón, me estaba olvidando. Ya calculé el momento de la fuerza 50. ¿Y esta flechita curva qué hace? Si no se sumaban las fuerzas. Bueno, se sumen los momentos porque es un momento ya calculado. Y esta, si se dan cuenta, es el sentido horario, así que se resta, ¿no? Entonces tenemos aquí, vamos a colocar menos, porque es horario, y se escribe de frente, no se calcula, se escribe de frente, 50 newtons por metro, ¿correcto? ¿Sí? ¿Se entiende? Repito, esta flechita en rojo es un momento par, ya fue calculado y solo se ha expresado. Entonces, solo se agrega. Entonces, 25 newtons por metro menos 50 newtons por metro. Esto me da un total de menos 25 newtons por metro. O sea que es un momento de 25 newtons por metro y que es en sentido horario, ¿no? Recuerden que también se puede escribir 25 newtons por metro, sentido horario. Desde aquí ya vemos que el primer sistema y el segundo no son equivalentes porque no cumplen con la segunda condición, ¿no? Solo con la primera, así que no pueden ser equivalentes el sistema 1 y el sistema 2. Me voy hacia el sistema 3 y calculamos la sumatoria de momentos respecto al mismo punto. Tiene que ser el mismo punto. Para el sistema 3, entonces, respecto de O, vemos que 50 newtons está aquí y hay una distancia de 1 metro perpendicular, así que esto produce un momento antihorario que es positivo. Lo vamos a anotar aquí, más 50 newtons, perdón, corrijo ahí. Esto es 50, bueno, 50 newtons por la distancia que es 1 metro, está bien, correcto. Sí, positivo.
y se agrega este momento. Observen que este momento es horario y por lo tanto es negativo, así que se agrega sobre Menos el 50. 50 newtons. Correcto, vamos bien ahí. Ahí obviamente la resultante es 0 newtons por metro, ¿no? Entonces, si nos fijamos, en equivalencia, ¿sí? El sistema 1 y sistema 2 no cumplen con la segunda condición de equivalencia, pero el sistema 1, aquí, y el sistema 3 tienen un momento resultante que es igual a 0 y es igual en ambos casos. Así que nuestros dos sistemas equivalentes son equivalentes. Por favor, su micro. Son equivalentes el sistema 1 y el sistema 3. ¿Correcto? Eso es equivalencia y lo hemos visto con un ejemplo bastante sencillo. ¿Muy bien? Muy bien. Ejemplo segundo. Necesito saber si estos dos sistemas son equivalentes entre sí. Vamos a hacer la mano porque también es muy, muy sencillo. ¿Correcto? Entonces, muy bien. Para el sistema 1, vamos a colocarlo aquí, ¿no? Sumatoria. Aquí hay dos componentes de fuerzas, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿no? ¿Cuáles son? Tenemos aquí solo una horizontal, así que nos va a dar 20 y, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y vemos que tenemos más 10 y menos 10. Entonces, vamos a poner más 10 menos 10 libras. Todo esto es en J, por supuesto. Resultante 0J. Es el sistema 1, ¿no? Sistema 1. Vamos a poner, dejando un poco de espacio aquí, para el sistema 2. Para el sistema 2. Sumatoria de fuerzas. Horizontales en el eje X vemos, tenemos 15 hacia la derecha, más 20, menos 15. Esto me da un valor, por supuesto, de 20i. Y luego, sumatoria de fuerzas verticales en el eje Y. Vemos que no hay ninguna, ¿no? No hay ninguna fuerza vertical, así que de frente me va a dar 0J. Así que si observamos, nuestra fuerza total, vamos a ponerla acá, ¿sí? Vamos acá, vamos a poner un espacio, la fuerza total ya, del sistema 1 es 20i a 0J, igual acá, la fuerza total en el sistema 2 es 20i más 0J. Así que en ambos la primera condición de equivalencia se cumple. Vamos con la segunda. Escojamos un punto de referencia. Para no ser tan predecibles, no escojamos el punto O, escojamos el punto P. ¿Ya? También pueden hacerlo respecto al punto O. Debería dar, no las mismas respuestas, pero si es equivalente, deberían dar equivalente igual, como si ya hacemos del punto P. Vamos a hallar sumatoria de momentos respecto al punto P. Si este es el punto P, tenemos que 10 pasa por el punto P, así que 10 libras por 0, 10. No hay momento respecto a esta fuerza de acá. Respecto aquí, sí hay fuerza por distancia. Hay un giro respecto a P de sentido horario, así que es negativo. Vamos a colocar acá menos 10 libras
por la distancia, por supuesto, de la fuerza hacia P, y eso es 8 pies, por 8 pies, ¿correcto? Y me falta esta fuerza de aquí abajo, 20 libras, su línea de acción pasa por el eje X, entonces fuerza por distancia, que es 5 pies, produce un giro antihorario positivo, si se fijan, ¿no? Si está, recuerde que está fijo en P, como si estuviésemos clavando en P. Esta placa rectangular va a girar respecto a 20 en sentido antihorario positivo. Y su distancia perpendicular a la fuerza es 5 pies. Entonces, esto es más la fuerza 20 libras por 5 pies. ¿Qué me falta? Me falta agregar el momento. El momento par puede estar en cualquier posición de la placa en el plano, solo se agrega. Y como es horario, horario es negativo, así que se va a poner menos 20 libras por pie. Menos 20 libras por pie. Vamos a sumar todos estos momentos. El primero va a dar 0 libras pie. Menos el segundo, 10 por 8, 80 libras por pie. El tercero, positivo, 20 por 5, 100 pies, ¿sería? 100 libras por pie. Sí, perdón, dígame. Ah, era 100 libras por pie, ¿verdad? Sigue multiplicando, ¿verdad? 100, no, miren, observen, las fuerzas son de 10 libras. De 10 libras y la distancia es 8 pies, ¿no? 10 libras por 8 pies. ¿Está bien? Aquí es 8 también. ¿Sí? Entonces, 10 por 8, 80 libras pie. ¿Estoy bien o no? Ah, Sí, sí, claro. ingeniero. En el tercero sí, 20 por 5 es 100 libras por pie. Correcto, si te referías a ese está bien. Ajá, sí, ingeniero. Correcto, perfecto, perfecto. Así que ya. Entonces, ¿dónde estoy? Entonces, ya está. Ahora hay que agregar menos 20 libras por pie. Correcto. Vamos a sumar. Tenemos ahí menos 80, menos 20 es menos 100, más 100. Esto me va a dar 0 libras por pie. El momento total respecto a P es 0. Vamos a determinar la otra equivalencia. Sumatorio de momentos respecto al punto P, por supuesto. ¿Ya? Tiene que ser el mismo punto, si no, no podemos establecer la equivalencia. Entonces decimos aquí, respecto al punto P, otra vez 15 está pasando por P, así que simplemente 15 libras por 0 pie 0 pies. de distancia. A ver, la fuerza de acá abajo, fuerza por distancia, esta distancia es 5. El giro de aquí respecto a P es sentido antihorario positivo, así que vamos a poner más 20 libras, correcto, por 5 pies, ¿no? Por Sí. 5 pies, correcto. Me falta esta fuerza de acá. Su línea de acción también pasa por el mismo punto, así que la distancia perpendicular también es 5, solo que el giro respecto a P, como si P estuviese clavado, sería en sentido horario, y este sí es negativo. Entonces vamos a colocar acá menos 15 libras también por 5 pies, porque es la distancia perpendicular, ¿no? Finalmente se agrega este momento par o este par que está aquí. Como es horario, es negativo, así que es menos 25 libras por pie. Entonces tenemos aquí 0 libras pie. Tenemos 20 por 5 es 100 libras por pie. Aquí 15 por 5. ¿Cuánto es esto? 75 75 libras por pie. pies. Correcto. Y menos 25 libras por pie. Menos 75 menos 25 es menos 100. Y 100, perdón, 100 positivo da 0 libras
por pie. Y obviamente ambos tienen la misma condición o el mismo resultado de momentos. Por lo tanto, son equivalentes. ¿No es cierto? Por lo tanto, son equivalentes. ¿No? Son equivalentes. Repito, para algunos prueben hacerlo respecto al punto O. No dará el mismo momento. No va a dar 0, obviamente. No tiene por qué serlo. Pero debe dar el mismo momento en ambos sistemas. Digamos que dé 100 libras por pie en el sistema 1, en el sistema 2 también debería dar 100 libras por pie. ¿Listo?